¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy el equipo número 3, conformado por Aguirre, Xochitl, Hernández, Diego, López, Alexis, Torres, Brandon y su servidor Rocha Alonso, les vamos a presentar lo que es el tema de la atención y concentración. Somos el equipo número 3, como ya se mencionó. Este tema presentado para la materia de psicología deportiva, impartida por el psicólogo Ricardo Ramírez Ordóñez para la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy bien, como introducción podemos decir que en la vida cotidiana es fácil encontrar situaciones en las que es necesario utilizar la atención y la concentración. Desde los primeros años, la sociedad adapta a un individuo a que se vaya adaptando a las exigencias atencionales del entorno, pasando de la atención involuntaria a la atención voluntaria. En el ámbito deportivo, en el ámbito de la actividad física y del deporte, tener el conocimiento y el dominio de los procesos atencionales y de la concentración es fundamental. Por ejemplo, para las clases de aeróbics es muy importante poner mucha atención a lo que es el instructor y poner atención y concentrarse, puesto que si no lo hacen, pues se pierde el ritmo, se pierde el tempo, no sigues la coreografía, no estás haciendo la secuencia y pues obviamente si no estás trabajando de la manera correcta, pues no vas a obtener los resultados que esperas, ¿no? Por la cual estás asistiendo a esta clase de aeróbics, perdón. Otro caso muy importante también es los atletas de alto rendimiento. En el alto rendimiento la pérdida de concentración puede provocar errores, nos puede llevar a cometer errores importantes en una competencia, en una final, en una eliminatoria, un duelo de clasificación, y esto pues hay que trabajarlo, ¿no? También por esta razón el control de la atención y de la concentración debe ser objetivo principal en cualquier programa de entrenamiento psicológico. A continuación, se definirán los conceptos de atención y concentración, estableciendo diferencias entre ambos. Se presentan teorías explicativas de la atención y de la concentración que tienen mayor adaptación para proceder a la descripción de los instrumentos de evaluación y estrategias para controlar estos dos elementos en entrenamientos y competencias. Ya introduciéndonos un poco a lo que son los conceptos y perspectivas, podemos decir que los conceptos de atención y concentración son para explicar situaciones deportivas y de la vida cotidiana. Sin embargo, no existe consenso sobre cómo definirlas. En el ámbito de la actividad física y del deporte se han utilizado como sinónimos y por tanto de manera intercambiable. Se propone la definición de Dassel y Caracuel, definición del año 2003, que define que atención es una forma de interacción con el entorno en la que el sujeto establece contacto con los estímulos relevantes de la situación en el momento presente, excepto cuando la situación reclama interactuar con el pasado o con el futuro, que vienen siendo trabajar retrospectiva y prospectivamente. Y también define a la concentración como el mantenimiento de las condiciones atencionales a lo largo de un tiempo más o menos duradero, según exija la situación a la que nos estemos enfrentando. Sus características se recogen en los diferentes modelos que se han propuesto a lo largo del tiempo: perspectivas cognitivas, perspectivas de la psicología social y perspectivas de la psicofisiología y perspectivas psicofisiológicas. Elementos a tener en cuenta en su explicación desde cada una de estas perspectivas. La primera, la perspectiva cognitiva, también conocida como el procesamiento de la información, es la más utilizada para explicar el fenómeno atencional en el ámbito del deporte.
defiende la idea de que el deportista recibe estímulos del entorno que procesa y que explican la forma en que responde ante estas situaciones. Los tres aspectos que más se han estudiado desde estas perspectivas son la selectividad atencional. En el ámbito de la actividad física y del deporte, una de las habilidades que desarrollan los deportistas con las prácticas que se han perfeccionado con el entrenamiento psicológico es el de seleccionar la información relevante en cada situación, centrarse en ella y desechar aquellos estímulos que no proporcionan ningún tipo de beneficio para la misma. Vamos a tener en cuenta en su explicación desde cada una de estas perspectivas. La primera, la perspectiva cognitiva, también conocida como el procesamiento de la información, es la más utilizada para explicar el fenómeno atencional en el ámbito del deporte. Defiende la idea de que el deportista recibe estímulos del entorno que procesa y que explican la forma en que responde ante estas situaciones. Los tres aspectos que más se han estudiado desde estas perspectivas son la selectividad atencional. En el ámbito de la actividad física y del deporte, una de las habilidades que desarrollan los deportistas con las prácticas que se han perfeccionado con el entrenamiento psicológico es el de seleccionar la información relevante en cada situación, centrarse en ella y desechar aquellos estímulos que no proporcionan ningún tipo de beneficio para la misma. Esto es concentrarse en un objetivo, fijarse una meta, fijarse un punto y eliminar todo eso completamente irrelevante, distracciones, que los gritos, el alarido de la gente, las porras, etc. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, un atleta de 100 metros lisos. En el instante previo a la salida debe centrar su atención en el juez que dará el pistoletazo de salida, en las sensaciones que el mismo atleta siente y pues etcétera, ¿no? Y esto en lugar de centrarse en los rivales, en la posición, en las gradas, en el público, para evitar distracciones y que no vaya a haber una salida en falso o salida tardía, errores comunes. Snyder, Dumais y Shiffrin en 1984 explican el proceso de selección atencional diferenciado del proceso del tipo voluntario y el procesamiento del tipo automático. El primero se refiere al deportista que se centra en una serie de aspectos de la situación de forma voluntaria, y el segundo, el automático, cuando el deportista ejecuta una determinada acción sin necesidad de atender voluntariamente a la misma. Por ejemplo, el jugador de baloncesto que efectúa un tiro libre sin tener que pensar, ¿no?, en lo que está haciendo. Ya es algo que le sale completamente natural y eso es involuntario o automático. Y lo que viene siendo lo voluntario puede ser cuando se marca falta y un tiro libre. Se concentra en sus pies, se concentra en sus brazos, se concentra en su tiro. Y esto es enfocarse, prestar la atención y concentración necesaria. Bien, yo les voy a hablar sobre las teorías explicativas de la atención en el ámbito del deporte. Existen varias de estas teorías. Ahorita nos vamos a enfocar, vamos a mencionar dos de ellas por el momento. La primera son los estilos atencionales de Nidefer, la verdad no sé cómo se pronuncia correctamente, pero no pronunciarlo mal, y el modelo integral de atención de Butcher. La teoría de los estilos atencionales es una de las más utilizadas, como ya lo mencionó, la formuló Nidefer en 1976 y explica los procesos atencionales. Y para Nidefer explica que la ejecución del deportista de su deporte está relacionada con el estilo atencional que utilice. Para él los estilos atencionales los divide en dos, los divide como en
dos partes principales, que son la amplitud y la dirección. La amplitud es la cantidad de información que tiene el deportista. Lo define como estímulos. La cantidad de estímulos en esta amplitud pues cambia de... La combinación de estos dos factores, la amplitud y la dirección, dan lugar a más estilos atencionales, que son el estilo amplio externo, que evalúa, es cuando el deportista evalúa la situación o evalúa su entorno, cuántos competidores hay en caso de que esté en una competencia, o meramente el lugar en el que va a competir. Está el estilo amplio interno, que es un análisis y es como un plan que va a hacer el deportista, y va a decidir qué estrategias utilizar, cuándo las va a utilizar, entre otras cosas. Está el estilo reducido externo, que esta ya es la actuación y es la capacidad de concentrarse en la actividad que está haciendo. Y está el estilo reducido interno, que es la preparación mental, es la capacidad de concentrarse en cierta acción y verlo en su mente, cómo lo va a hacer, o repasar la técnica de, no sé, la salida o de cuando va corriendo, la va repasando en su cabeza y se va visualizando cómo lo va a realizar. Los deportistas pueden utilizar cualquiera de estos estilos que acabo de mencionar dentro de la competencia o de, el entrenamiento, que también lo pueden usar. Pueden utilizar todos, y si los utilizan de la manera correcta, pueden aumentar bastante el rendimiento de su entrenamiento o de su competencia, de lo que sea. Y también existen otras líneas o otras teorías que parten de estos factores que ya mencioné anteriormente, como en el fútbol hay otra línea que la desarrolló Morilla y Pérez en 2002, y estos personajes amplían estas teorías y dicen o piensan que deben de tomar en cuenta también la temporalidad, y lo dividen en igual dos aspectos, que es la dirección y la amplitud. Modelo integral de la atención. En este modelo se integran los tres enfoques de atención mencionados anteriormente, argumentando que se complementan entre ellos y que todos juntos conforman una perspectiva única para explicar el rendimiento deportivo. La primera formulación teórica la hizo Boucher en 1992. Procura interaccionar los factores interno y externo que pueden estar influyendo en el deportista con el proceso atencional durante la actividad deportiva, y considerando las respuestas observadas que se producen en el mismo. En primer lugar, el deportista se verá influido por su disposición a la dureza, las demandas de la actividad y factores ambientales que son determinantes en la activación física del deportista. Después de esto, se entra en la fase en la que el deportista se enfrenta a la ejecución. Estos elementos configuran lo que el autor denomina estado de atención óptima, proveniente de un pensamiento o de un procesamiento adecuado que se puede ver influenciado por diversos factores. Por último, se muestra la respuesta observable del deportista, que puede ayudar a medir el procesamiento controlado o automático, que van desde gesticulaciones hasta las respuestas psicofisiológicas. Otro tipo de estímulo es el de procedencia, y esto se divide en externo o en interno. Externo es cuando proviene del exterior, para la redundancia. Podría llamarse el sonido de un teléfono a la mitad de un partido. Y el interno es cuando proviene de nuestros pensamientos, podría ser un recuerdo de algo ocurrido en el pasado. Las teorías que se han mencionado ofrecen modelos adecuados para el contexto de la actividad física y del deporte, procurando dar respuestas a los estados atencionales y de concentración que se requieren en estos ámbitos. Sin embargo, existe la necesidad de crear nuevos modelos que complementen y permitan avanzar. Con esta finalidad surge la propuesta explicativa del proceso de atención en el ámbito del deporte, la cual dice que cada situación específica con la que interactúa el atleta
produce una serie de pasos que parten desde la percepción inicial hasta la concentración en la tarea. Lo primero que hace el deportista es analizar mediante los sentidos lo que sucede a su alrededor, atendiendo así una gran cantidad de estímulos, tanto consciente como inconscientemente. Una vez que se focaliza la atención de estos estímulos, se puede hablar de la concentración, pero de estos estímulos se diferencian dos. Los estímulos dominantes, que son aquellos que ocupan el lugar principal de la atención del sujeto. En un partido de tenis podríamos hablar de la pelota y el rival. Y los estímulos fluctuantes, aquellos que pueden aparecer y o desaparecer de la situación en la que se encuentra el atleta. Se pueden dividir en dos: estímulos fluctuantes de alta intensidad o estímulos fluctuantes de baja intensidad. La alta intensidad es cuando tienen la probabilidad de convertirse en un estímulo dominante y del que se deba tomar control antes de que él perjudique. Volviendo al ejemplo de un partido de tenis, sería el grito de un aficionado justo en el momento en el que el atleta va a sacar. De baja intensidad es cuando permiten continuar con la tarea que se esté realizando. Por ejemplo, yéndonos a un partido de fútbol, sería un grito de un aficionado después de que el equipo ha anotado un gol. La aplicación del modelo se aprecia en tareas de aprendizaje y tareas automáticas. Las tareas de aprendizaje requieren que el atleta se centre totalmente en los estímulos dominantes y discernir a los estímulos fluctuantes, puesto que estos pueden afectar el aprendizaje. Las tareas automáticas requieren mantener los estímulos dominantes enfocados hasta un cierto nivel, no al 100%, abriendo paso a los fluctuantes de baja intensidad que se puedan utilizar sin que afecten a la tarea principal. Es decir, por poner un ejemplo de tarea de aprendizaje, podemos decir la ejecución de un gimnasta. En este tipo de actividad se necesita una concentración máxima, pues es de duración baja. Por este motivo no puede existir un estímulo fluctuante, pues su aparición sería perjudicial para el rendimiento. Por otro lado, en la actividad de un futbolista se ve las tareas automáticas, ya que en esta modalidad es adecuado que convivan el estímulo dominante y el estímulo fluctuante, pues es una actividad de larga duración, de unos 90 minutos, en la que el futbolista debe saber en qué momento debe estar concentrado en la actividad y en cuáles prestar atención sin realizar un gasto de concentración elevado. Por esto y por lo que hemos visto, la concentración y la atención difieren de unas situaciones a otras. Por este motivo es importante discernir los aspectos comunes que pueden presentar distintos deportes. Por ejemplo, los deportes de concentración alta constante son aquellos en los que el deportista debe mantener la concentración de la tarea constantemente, evitando a toda costa los estímulos fluctuantes, como es la gimnasia, que ya lo mencionamos, los saltos en trampolín, el ajedrez, etc., solo por mencionar unos ejemplos. Por otro lado, tenemos a los deportes de concentración alta momentánea, que son modalidades que por sus características obligan a una concentración máxima en momentos específicos, con periodos de baja concentración por pausas, como el voleibol, el fútbol o el ping pong. ¿Qué tal, compañeros? Me tocó hablarles sobre la evaluación de la atención y concentración. La evaluación de la atención en el ámbito de la actividad física y el deporte ha evolucionado desde los años 80, teniendo como tendencia a medir las especificaciones de cada modalidad deportiva. Este test, que es sobre lo que va a ir todo esto, se llama TAIS por sus siglas en inglés, que en español se traduce como Test de Estilos Atencionales e Interpersonales. Cuenta con una escala de aproximadamente 20 niveles, de los cuales son BET, amplitud de la atención externa, OET, sobrecarga de la información externa, BIT, BIT, amplitud de la estrecha, RED, flexibilidad reducida, y FNP, procesamiento de la información, BCON, control de la conducta, CON, necesidad de control, SS, autoestima, P-O, orientación física y competitividad, OBS, obsesión-rapidez tomando decisiones, EXT, extravisión, INT, introvisión, IEX, expresión intelectual, NAE, expresión
de afecto negativo, PAE, expresión de afecto positivo, DEP, depresión-autocrítica, FOT, concentración por encima del tiempo que lleva la tarea, y PUP, ejecución bajo presión. Todas estas escalas nos ayudan porque nos sirven para predecir 4 de las 5 áreas implicadas en el rendimiento deportivo, de las cuales estas áreas son conocimiento y habilidades técnicas, tácticas. No hay escalas para representar esa, es la única que no sirve para predecirla, perdón. De las que sí se pueden predecir son habilidades cognitivas, que se usa la escala BET, BIT, NAR y FP. Atribuciones personales y habilidades intrapersonales, se utilizan las escalas CON, SES, P-O y OBS. Características interpersonales, se utilizan las escalas EXP, INT, IEX, NAE, PAE. Y la estabilidad emocional e intelectual, se utilizan las escalas OET, OIT, RED, BCON y DEP. Estas escalas se han adaptado a varios deportes para mejorarlo, de los cuales podemos destacar el béisbol, el baloncesto, el fútbol y el tenis, obteniendo instrumentos que pretenden medir los problemas en el control de la atención en cada modalidad. De estas predicciones o de estos modos para conocer el rendimiento de un deportista también existen alternativas no necesariamente relacionadas con el test, de los cuales podemos destacar la entrevista, que se considera un método adecuado porque el deportista está consciente de lo que le están preguntando, de lo que le están pidiendo. También son las técnicas de muestreo de pensamiento, consiste en delimitar los pensamientos que le surjan al deportista durante la ejecución con la intención de saber si influye positivamente o negativamente sobre él. También el análisis por observación de la conducta. Creo que es bastante simple, pues es analizar cómo se comporta el deportista en ciertas situaciones, bajo cierto estrés, bajo ciertas peticiones. También está el test de ejecución. Sirve para evaluar en condiciones de laboratorio la atención del deportista. Es bastante simple. Ha sido la más empleada en la investigación de la PAF. Y también medidas psicofisiológicas son útiles para evaluar el grado de capacidad atencional que tiene el deportista. Los registros psicofisiológicos proporcionan una medida objetiva de la respuesta del sujeto ante determinadas situaciones. Hola, ¿qué tal? Como ya vieron, vamos a hablar en esta parte de la exposición acerca de la mejora de la atención y concentración de los deportistas. Estos dos factores son de mucha importancia, no solo para los jugadores, sino para los entrenadores, y es una parte que se está trabajando con los deportistas. Se les están estableciendo estrategias o planes de trabajo para que ellos vayan mejorando la atención y la concentración, tanto en un entrenamiento, en alguna terapia o incluso en las mismas competencias. Es importante estar al 100% concentrado en la actividad que se está desempeñando. ¿Para qué? Pues para hacer las correcciones necesarias, estar consciente de qué decisiones tomar al momento de estar en un evento deportivo o incluso en los entrenamientos. Saber qué aspectos hay que mejorar, pero lo importante es estar concentrado en lo que se está haciendo. Entonces, nosotros sabemos que estos dos factores son interrumpidos debido a situaciones personales que nos están afectando, que nos están distrayendo, que nos están desconcentrando para poder desempeñar nuestros entrenamientos. No solamente lo vivimos en el deporte, sino que también lo podemos presenciar al momento de estar en una clase, tal vez al momento de tener una charla con tus padres o con tu pareja, donde traes en la mente algunas otras cosas que tal vez no están relacionadas con el momento que estás viviendo, pero traen en sí un estrés o una preocupación que no te permite atender estos
dos aspectos, atención y concentración. Entonces, en esta parte de la exposición vamos a hablar de estos dos factores. Gracias. Hola, para continuar con este tema de mejora de la atención y concentración de los deportistas, vamos a hablar específicamente de estos dos aspectos durante el entrenamiento. ¿Qué medidas o qué estrategias puedes hacer como entrenador al momento de llevar a cabo entrenamientos específicamente? Lo que se quiere lograr con estas estrategias durante el entrenamiento es que el deportista o el atleta se concentre en su modalidad de la competencia, que aprenda a reconocer sus limitaciones y que también entienda cómo puede mejorarlas. Estas estrategias que se muestran, como que les voy a platicar a continuación, pues van muy de la mano en qué tanto conoces a tu jugador o a tu atleta. ¿Sí? Es como saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses, de qué manera lo puedes enfocar. Entonces sí es muy importante que conozcas todos aquellos aspectos o la mayor cantidad de cosas acerca de tu jugador o de tu deportista. Okay. La primera estrategia que tengo es expansión de la conciencia. Expansión de la conciencia es una estrategia donde tienes que poner recostado al jugador, poner recostado. No dice si boca arriba o boca abajo, a lo mejor boca arriba sería lo mejor, o le podrías poner una almohada. Y primer paso, se tiene que concentrar en todo el sonido que está en la habitación donde él se encuentra. Pues no sé si es un gimnasio o si es un salón, o a lo mejor está en una terapia, incluso podría estar a lo mejor en el consultorio. Se tiene que concentrar en todos los sonidos que están dentro de ella y posteriormente con los que están fuera y relacionarlos. El segundo paso es concentrarse en sus emociones y sensaciones, y que éstas aprenda a identificar qué es lo que está sintiendo en su cuerpo o cómo está funcionando, y que las empiece a ligar como un todo en su persona. Okay. Después de concentrarse en habitación, exterior y sensaciones y emociones, tendríamos por último la concentración de las tres actividades como un todo. ¿Okay? Entonces esa es la estrategia de expansión de la conciencia. Después tenemos práctica de la rejilla. Esta segunda, que es práctica de la rejilla, pues básicamente es llevar al jugador todas aquellas actividades que pudiesen interrumpir el momento de estar en la competencia, como pues lo pueden ser los otros competidores, como lo puede ser el público, como pueden ser los entrenadores, que están interfiriendo, que están haciendo toda esa bullicia al momento de estar en la competencia. Entonces es hacer lo más parecido a mucho ruido durante el entrenamiento para que él aprenda a ignorarlos, a ser indiferente a esta circunstancia que podría interrumpir su competencia y pues al final lo llevaría a no tener buenos resultados. Después tenemos visualización o ensayo mental, que pues como su nombre se los menciona, es ver más allá o adelantar tus pensamientos a lo que tú quisieras lograr. Entonces, si estás en un entrenamiento y estás practicando la visualización, pues lo más recomendable es imaginar o pensar qué movimientos voy a hacer, cuánto me voy a desplazar, qué velocidad, en qué momento voy a tomar un impulso, en qué momento voy a levantar el brazo o una rodilla, o en qué posición voy a hacer el golpe. Muchas cosas. La visualización es algo que yo creo todos los deportistas deberían de llevarlo a cabo, porque pues eso también te hace que te concentres a lo que vas a desempeñar. Después tenemos el ensayo de una competición. Es que los entrenadores lleven a sus jugadores a lo más parecido a la competencia. A lo mejor en algún entrenamiento, hacer un torneo interno, invitar a gente y llevar a cabo algo parecido a la competencia. Entonces que él empiece a sentir en un evento tal vez esa presión o ese estrés de lo que va a ser realmente la competencia.
Y por último nos menciona como estrategia los videojuegos, que pues es algo muy curioso, pero sí te desarrolla muchas habilidades delicadas que se llevan a cabo con la mano, o habilidades de estrategia o habilidades de atención. Entonces muchos deportistas, pues se sabe que en su tiempo de ocio pues utilizan mucho los videojuegos, y los videojuegos pues ayudan en todos estos aspectos en los entrenamientos. Muy bien, por último, ya para concluir nuestro tema de atención y concentración, vamos a hablar ahora de estos dos aspectos, pero en el momento de la competencia. En el momento de la competencia hay varias actividades que puedes llevar a cabo para mejorar la atención y concentración. La primera de ellas es el establecimiento de objetivos. Una vez que se va a ir a la competencia, se tiene que hablar claramente con el deportista acerca de cuáles son sus objetivos, qué metas quiere lograr. ¿Sí? Esto es para cuestión de que no se distraiga con algunas otras situaciones que se presenten durante todo el transcurso de la competencia, y que él tenga firme sus objetivos le ayudará también en el aspecto motivacional. Otro es el establecimiento de rutinas. Muchos de nosotros tenemos rutinas al momento de realizar nuestra competencia, y esto ayuda mucho a que el atleta o el deportista se concentre en los pasos a seguir y no se distraiga por cualquier otra cosa que pueda toparse. Palabras clave, es importante desarrollar palabras clave como entrenador y jugador. Esas palabras ayudarán a crear un vínculo que ayuda a reforzar el desempeño durante la competencia. No sé, puedes decirle atento, actívate, fuerte, con todo, no sé. Ahora sí que ya dependerá de los entrenamientos. Entonces esto ya viene como desde atrás, desde la parte del entrenamiento, de preparar al deportista para llegar al momento de la competencia, y ellos dos ya conozcan estas dos palabras o estas palabras que les ayudarán al momento de competir. Tenemos el control visual. Es importante esta parte durante la competencia, enseñarle a nuestro jugador a concentrarse a lo mejor en los mismos jugadores contra los que va a jugar, o en sus compañeros de equipo, dependiendo si la modalidad es en equipo. Hay un ejemplo donde te explica que, por ejemplo, si eres un jugador de fútbol, cuando entres, pues entras a cancha con la vista hacia abajo, viendo la cancha, concentrándote en tus compañeros de juego, platicar qué estrategias se van a utilizar, ver a los contrincantes, tal vez ver sus fallas y en qué puedes mejorar tú, y así, y te olvides de que hay un público, o incluso hasta te podrías olvidar de que está el entrenador. A lo mejor es un entrenador que presiona demasiado, pero concentrarte ya en tu área de juego es muy importante. Y por último tenemos concentrarte en el presente, que pues ya tal cual como nos lo dicen, obviamente no dejar atrás como todo lo importante, todo el trabajo que has estado haciendo para llegar hasta ese momento, pero que en ese momento te concentres en el momento, ¿sí? Ya sabes todo lo que has pasado, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido y toda la experiencia que esto te ha dado, y ya al momento de que vas a competir, concentrado en lo que vas a hacer. Yo creo que ahí viene relacionado también con la parte de la visualización, ver qué voy a desempeñar, cómo lo voy a hacer. Ya lo practiqué muchas veces, ya lo pulí, ya lo dejé bien para este momento. Ahora voy concentrado, voy con todo y lo voy a desarrollar. Entonces estas pues son algunas técnicas de atención y concentración durante entrenamientos, que fue lo que vimos anteriormente, y ahorita que es ya durante la competencia. Entonces espero que les sean de utilidad ya para que ustedes cuando estén desempeñando este papel como entrenadores, como docentes, las utilicen, ¿sí? Son muy importantes de utilizar, y pues por nuestra misma experiencia sabemos que es de suma vitalidad para que se puedan lograr los objetivos
que pues en sí es tener un buen desempeño durante las competencias, alcanzar metas, objetivos e ir más allá, ¿okay? Entonces los invito a conocer a sus deportistas, a conocer a sus alumnos, para que ustedes puedan diseñar las mejores de acuerdo a las características e intereses de ellos. Gracias, que tengan un excelente día y nos vemos. Bye bye.